la puesta en marcha de un nuevo esquema tendiente a completar una tarea que el gobierno ya había anunciado desde hace bastante tiempo: el traspaso de los pasivos remunerados del Banco Central a deuda del Tesoro, es decir, convertir los pases y el remanente de las LELIQ en deuda, en bonos del Tesoro en pesos. Ese anuncio no tuvo, digamos, del toda buena recepción entre los agentes económicos, entre los analistas, y vamos a hablar con uno de ellos, con Claudio Caprarulo, director de la consultora analítica, para que nos ayude a entender un poco qué está pasando con este tema. ¿Qué tal, Claudio? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bueno, en primer lugar, ¿qué análisis haces de esta decisión del gobierno? Y sobre todo ya a esta altura, habiendo pasado una semana desde la conferencia de prensa del viernes pasado, ¿qué entendés en cuanto a la recepción que tuvo en el mercado este esquema de una nueva letra de regulación monetaria y de cambios en el esquema que ayuda a que los pasivos monetarios se transformen en bonos del Tesoro? ¿Qué análisis haces sobre eso? Bueno, mira, me parece que ahí se puede analizar de diferentes aristas. La primera es que la conferencia de prensa que brindó el ministro Caputo y el presidente del Banco Central Bausili, Ujú. siempre es bueno que las autoridades monetarias den conferencia de prensa y comuniquen hacia dónde va la política económica. Sin embargo, quedó un gusto a poco porque por un lado el mercado lo que estaba esperando era cambios mayores. Como vos bien señalabas al principio, la medida que toma el gobierno es simplemente instrumentar un lineamiento que ya había indicado y ya Ujú. venía tratando de hacer, por ejemplo, con las LECAPs desde antes. Entonces, la novedad fue menor. Y a su vez, eso terminó quedando con un gusto a poco, porque al mismo tiempo el gobierno no fue preciso en cuanto a cómo va a ser esta implementación. Había muchas dudas una vez que terminó la Ujú. conferencia de prensa y hasta el día de hoy la tenemos. Es más, el gobierno lanza la medida y recién ahí dice, bueno, vamos a llamar a los bancos el lunes para explicarles cómo sería este nuevo esquema. Entonces, ¿desde cuándo se va a empezar a instrumentar esta nueva letra, este nuevo instrumento que quiere poner sobre la cancha el Tesoro coordinando con el Banco Central? Bueno, creo que el gobierno me parece que lo que tiene que empezar a tratar de hacer respecto a esto es ser más preciso en los plazos, los tiempos y cuál va a ser la forma de implementación para que sea una medida efectiva. Mientras tanto, en Ujú. un punto lo único que hizo fue agregar más ruido en el mercado. Bien, con lo cual, digamos, por un lado entiendo que los agentes económicos están esperando aún más definiciones. Yendo solamente al tema monetario, digamos, no solamente algunos esperaban que se diga algo sobre el dólar, algo que nunca se dijo, sino que además estas letras de regulación monetaria todavía no tienen un diseño claro. Claro, exactamente, es así. Ujú. Y eso es un problema para el mercado financiero. Creo que si nosotros lo tenemos que bajar, esto si querés a la Ujú. gente, qué significa esta medida que tomó el Banco Central conjunto con el Ministerio de Economía, es básicamente aferrarse aún más a su objetivo de superávit fiscal. Ujú. Porque recordemos que en la economía el Banco Central, como tiene la capacidad de emitir dinero y todos los bancos centrales del mundo lo hagan, más allá de si en Argentina ese instrumento se usó mal o lo que sea, es un instrumento que forma parte. Lo que está haciendo el gobierno es decir, bueno, el Banco Central va a dejar de ser el prestamista de última instancia para las letras que día a día tratan de balizar cuál es la tasa de interés de política monetaria. Bueno, eso es un cambio estructural que en el principio podría traer buenas expectativas, pero al mismo tiempo hacia adelante también puede ser una complicación. Bien, ¿qué perspectivas tenés para, en base a este anuncio, ¿no? Para la inflación, en el sentido de que ayer, por ejemplo, se conoció el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central con una inflación del 5,2 para junio, que la conoceremos en precisión la semana que viene, pero digo, una inflación un punto porcentual por encima de la del mes anterior. En base a este esquema, ¿qué perspectivas tenés para la inflación de los próximos meses? Nosotros desde Analítica para el mes de junio tenemos una proyección y medición respecto a nuestros relevamientos de 5,1%, así que muy en línea con lo que vos Ujú. señalabas. Y hacia adelante vemos que va a ser muy difícil que la inflación perfore de manera permanente el 4%. Y esto Ujú. está dado tanto por lo que está sucediendo con el dólar, por las expectativas que hay respecto a la devaluación y al mismo tiempo
porque hay cierta recuperación, aunque sea en términos nominales, mayores aumentos nominales, por ejemplo, por los salarios y por la necesidad que va a tener el gobierno hacia adelante de seguir mostrando un superávit fiscal primario mínimamente, y sería ideal también que lo contenga también de forma financiera, en un contexto que le va a ser más complejo porque, por ejemplo, las jubilaciones tienen una fórmula de ajuste que recorta el ajuste que venía haciendo el gobierno hasta ahora. Entonces, ese escenario lo que hace es que las tarifas van a tener que dejar de estar congeladas, o vamos a ver que van a seguir aumentando en los próximos meses. Eso le pone presión a la inflación y los otras variables que mencionábamos previamente. Bien, eso quiere decir que aun cuando el gobierno consiga sostener el ajuste fiscal, cosa que en términos sociales y políticos todavía está por verse, pero digo, aun cuando consiga hacer eso, va a tener que hacer algo más para que la inflación perfore ese piso altísimo del 4% mensual. ¿Es así? Sí, es así. De todas formas, te diría que como están dadas las condiciones hoy, si el gobierno logra mantener una tasa de 4%, 4,5% de acá a fin de año, va a ser un buen resultado. Porque lo que veníamos conversando previamente es que el gran problema, y donde está poniendo todos los ojos el mercado, es cómo va a ser para mantener un crawling peg, la famosa, si querés podemos decir, devaluación del 2% mensual, cuando el Banco Central no logra acumular dólares y empezamos a entrar en el periodo donde las exportaciones del sector agroexportador, el gran aportante de dólares de nuestra economía, empiezan a menguar. Bien, pero eso quiere decir, ahí hay un punto muy relevante, digamos, un 4% de aquí hasta fin de año, con la tarea de corregir los precios relativos y demás realizada, para ustedes sería un buen escenario, sería un escenario al que el gobierno puede aspirar razonablemente. Sí, bueno, mira, si nosotros, el gobierno esta semana también tratando de balizar expectativas, presentó una parte del mensaje del presupuesto, y ahí dice: nuestra estimación es que a diciembre la inflación va a ser aproximadamente, se va a encontrar por debajo del 130. Obviamente ellos saben que si dice por debajo del 130, todos lo que vamos a estar viendo es el 130 a diciembre. Bueno, para tener una inflación de 130 a diciembre, la inflación mensual de acá en adelante debería ser en promedio de 4,1%. Entonces también es un escenario que se están planteando, al menos uno hace esa lectura desde el propio gobierno. Bien, con ese dólar y con esa inflación de aquí a fin de año, podríamos llegar también con casi el mismo cepo cambiario, es decir, con algunas, con que se vayan eliminando algunas restricciones menores y demás, pero con el mismo esquema de regulaciones y de control de cambios que tenemos hasta ahora. ¿Podríamos llegar así? Sí, sí, porque es muy difícil. Volvemos también a la conferencia del viernes, porque me parece que sobre eso también gira mucho, ¿no? Sí. El mercado lo que estaba esperando, me parece de forma muy anticipada, es que el gobierno dé algún anuncio respecto a cuándo o cómo se va a levantar el cepo. Al menos de analítica, nosotros ya desde principio de año no veíamos que este año iba a ser sencillo para levantar el cepo cambiario. Si queremos, para simplificarlo, es porque no hay dólares. Y si vos partías de un piso de reservas netas negativas, una barrera que todavía el gobierno, si bien acumuló, también con mayor endeudamiento del Banco Central, por ejemplo, a través de los bonopreales, fue utilizando distintas herramientas que está bien para tratar de al menos mostrar en las reservas brutas un aumento. Eso de todas formas no generó condiciones para que vos puedas levantar el cepo y contener la demanda que vas a tener de esos dólares una vez que vos elimines las restricciones. Bueno, entonces nos parece que no están dadas las condiciones, y el gobierno también fue bastante honesto diciendo: este año no vemos, o lo vamos a hacer cuando estén dadas todas las características que nosotros consideramos que son necesarias para poder levantarlo. Y en el medio puede haber, digamos, algunas normalizaciones, pienso sobre todo en los dólares de la importación, en el pago del bopreal. En el medio puede haber algunas señales más cercanas a la normalización. Sí, hay que ver. Puede ser, creo que pueden llegar a ser cuestiones puntuales. Recordemos que el gobierno, entre otras cosas, logró sancionar finalmente la legislatura el famoso esquema RIGI para los nuevos proyectos de inversión, y una parte importante del componente es garantizarle a las empresas, para mí, en algunas cosas, una regulación demasiado excesiva, una desregulación demasiado excesiva del mercado de cambios, pero bueno, le quiere garantizar a las empresas que van a poder contar con los dólares
que generen esos proyectos de inversiones. Más, no lo van a traer que ni siquiera traer a la Argentina, van a poder gran parte dejarla directamente en el exterior. Bueno, el gobierno ahí lo que está diciendo es, mirá, yo no sé si voy a poder levantar el cepo, entonces te doy un régimen especial para que vos ya mismo puedas empezar a invertir en la Argentina. Por último, Claudio, ¿qué ves en lo que ocurrió esta semana con el dólar? ¿Ves una tensión cambiaria producto de que los anuncios del gobierno y lo que está diciendo el gobierno no genera la confianza suficiente? ¿O simplemente ves un reacomodamiento de precios como es normal en cualquier escenario de mercado? Seguramente haya una combinación. Desde mi perspectiva, no hubo ninguna novedad el viernes que haga que el mercado tenga que reaccionar mal. Digo, ya veníamos viendo que la brecha empezó a subir, ya veníamos viendo que la tasa de interés real negativa encontraba un límite muy concreto, ya había en el mercado posiciones de los fondos que empezaban a buscar nuevamente instrumentos dólar link. Había ya toda una movida que venía previo a la conferencia de prensa. Seguramente la conferencia de prensa no colaboró y puede haber disparado algún comportamiento, pero creo que, como decís vos, responde más a un reacomodamiento de la economía, que de todas formas, si el gobierno no logra contener las expectativas, tenemos que ver hasta dónde puede llegar eso, porque todavía hay muchos pesos en la economía que van a estar buscando posiciones de cobertura frente a una devaluación que empieza a cobrar, si querés, expectativas de realizarse en el corto plazo, cuando antes el mercado descontaba que el gobierno lo podía sostener más hacia adelante. Y con los bonos en dólares también, digamos, ahí hay un parate. Ya subieron demasiado. Sí, y había un problema también, y ahí me parece que es una de las complicaciones que va a empezar a tener el gobierno, y eso sería un indicador de que el plan no funcionó de la forma que ellos esperaban, es que volvió a aumentar el riesgo país. Este año es un año importante para que el gobierno logre mostrar una caída del riesgo país, que en 2025, cuando ya los compromisos de deuda empiezan a ser más relevantes, pueda al menos intentar un rollover de deuda en moneda extranjera bastante amigable. Si el gobierno llega al año que viene con un riesgo país en el nivel que lo tenemos ahora, o superior o levemente inferior, va a estar en problemas. Bien, ¿cuál sería el número mágico? Ya que nos metimos en eso, ¿cuál sería el número mágico para 2025 de riesgo país para poder encarar ese rollover? ¿Debajo de 1000? Sí, sí. Debajo de 1000. Sí. Va a depender también de otras condiciones, porque podría ser un riesgo país que esté un poco por encima, pero si el gobierno logra un buen acuerdo, un buen apoyo del Fondo Monetario Internacional, también eso le va a permitir que empiecen a jugar otros actores por ahí institucionales. Es una combinación de cosas, pero sí, digo, uno cuando lo mira en el mercado diría, y lo lógico sería que empieces a tener un riesgo país por debajo de 1000 puntos, como vos señalás. Claudio, muchísimas gracias por este contacto. Ha sido un gusto, que tengan muy buen día. Hasta luego. El director